Buenas tardes, mi nombre es Oswaldo Millán, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. Esta es la materia de Estadística Inferencial 1. Estamos en la unidad número 4, donde vienen dos capítulos. Capítulo 7 es Estimaciones y tamaños de la muestra y el capítulo 8 es Prueba de hipótesis. Mi matrícula es la 1821-2776 y el docente es el profesor Juan Morales. Estamos a 12 de octubre del 2019. Empezamos con el capítulo número 7, que son estimaciones y tamaño de muestra. Su capítulo 7.2, estimación de proporción de una población. Empezamos con algunas definiciones. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza, o la IC, es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos A de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Seguimos con definiciones. Dice, las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con A igual a 0.10, 95% con 0.05 y el 99% del nivel de confianza con 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y confiabilidad, expresada por el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza. Ejemplo, 95%. La interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto quiere decir que entre más muestras o más muestreos se realicen, supongamos que de 100 muestras que tenemos, el intervalo de confianza del 95%, de esas 100 muestras, 95 muestras van a tener el intervalo de confianza, o el 95% de esas van a tener el intervalo de confianza poblacional. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirían realmente el valor de la proporción poblacional P, que es lo que dije. Entre más muestras tenemos, mayor será el valor de la proporción poblacional. Eso sería una interpretación correcta. Ok, continuamos con la siguiente diapositiva, que es un ejemplo. Aquí empezamos con el primer problema. Ya vimos algunas definiciones. Empezamos con el primer problema. Dice, ejemplo, selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. Inciso A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XORT? Ok, para este primer problema
La mejor estimación puntual de la proporción es la división, ¿no? Que sería los ensayos, la cantidad de ensayos que serían 525 divididos entre el total de la muestra, que serían los 574. ¿Ok? No la puedo mover. Hacemos solamente lo que es la división de 525 entre 574. Nos da un total de 0.9146, que esto multiplicado por 100 nos debe de dar el total. Multiplico por dos veces. 525 entre 574. Nos da un total de 0.914. 0.914 multiplicado por 100. Aquí es punto. Estoy poniendo coma. 0.914 multiplicado por 100. 0.914 por 100. Mejor usar otra calculadora. Se tiene que dar muchos pasos a esto. 0.914 multiplicado por 100. 91.4%. Ok. Ese es el resultado del primer problema. Inciso B. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaban el método XORT. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es construir un intervalo de confianza. Para esto nos vamos a ir a lo que es Minitab. Vamos a abrirlo desde cero. Ok. Para realizar este problema nos está diciendo vamos a construir un intervalo de confianza del 95%. Para esto vamos a ir a estadísticas básicas y una proporción. Aquí lo que vamos a seleccionar lo que son datos resumidos, número de eventos. Los eventos fueron 525 si no mal recuerdo, ¿sí? Que nacieron niñas, y el número total de ensayos serían 574 bebés. Nos está pidiendo el problema realizarlo con un intervalo de confianza del 95%. Lo dejamos por default y damos a aceptar. Ok, aquí nos aparece en el cantidad de n, cantidad de total de ensayos o cantidad de la muestra. Tenemos los eventos, la muestra de P, que es 91.4, que es lo que nos había dado en el inciso número A, inciso A. Y aquí está el intervalo de confianza, que va de 0,8887 a 0,9361, que multiplicados por 100, aquí tenemos, ya se puede decir que los porcentajes 88.87 y 93.61%, ¿no? Este sería el rango del intervalo de confianza al 95%. Sería la respuesta del inciso B. Nos vamos al inciso C. Dice, calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ok, aquí es calcular el margen de error al mismo nivel de confianza. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra para estimaciones. Aquí vamos a estar por default esta media, vamos a seleccionar la de que dice proporción binomial. La proporción
dijimos que era el 91.4%, que fue la división de 525 entre 574, 0,914. Aquí nos está pidiendo calcule el margen de error E. Okay. Entonces, aquí donde dice estimar tamaño de la muestra, vamos a elegir estimar márgenes de error con los 574 eventos que tenemos. Okay. Nos arrojó lo que son el margen de error del tamaño de la muestra de 574 con un límite inferior y un límite superior. El límite inferior de 0,025 y un límite superior de 0,0216, 0,25 y 0,21. Vamos acá, ya está la respuesta. Acá está 0,25 y 0,21, que sería el margen de error, ¿no? Con ese nivel de confianza, que multiplicado sería el 2.5% y el 2.1%. Ese sería el margen de error. Un margen promedio se puede decir, ya que el 2% no es ni muy pequeño ni muy grande. Está dentro, se puede decir que está dentro del rango. Vamos en el inciso D, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Aquí vamos a dar control V para no volver a hacer los pasos, ya que vamos a ocupar la misma tablita. Dejamos igual en proporción binomial. Nos está diciendo caso de éxito del 90%. 90%. Margen de error es del 1%. Aquí tiene que ser lo contrario. Vamos a elegir tamaño de la muestra para poder poner el margen de error. Y nivel de confianza del 95%. Aquí en opciones nos vamos. Ya está seleccionada por default. Lo dejamos igual. Y damos a aceptar. Ok. Nos da el tamaño de la muestra, tendría que ser de 3.786. Que ya la tenemos aquí. 3.686 nacimientos para que el margen de error fuera del 1% y no del 2.5% que está aquí en el inciso B que nos dio como respuesta. Tendría que haber 3.700 nacimientos. Son 574 veces, serían casi 4 veces más de nacimientos para que pudiera tener ese margen de error, ¿no? Continuamos con el siguiente ejercicio que dice: el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 127 nacieron niños. Aquí sería muy parecido al ejercicio anterior. Aquí igual procedemos a realizar lo que es la división de 127 niños, de los que nacieron niños, sobre el total de la muestra, que sería 152. 127 entre 152 me da 83 puntos. Bueno, esto lo podemos multiplicar por 100 para obtener porcentaje. 83.55%, que ya lo tenemos aquí seleccionado. Ok, inciso B, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaban el método XORT. Lo mismo que el problema anterior. Aquí tenemos que construir un intervalo de confianza. Para eso nos vamos a estadísticas básicas y una proporción. Aquí en datos resumidos ponemos los datos que tenemos acá. Son 127 niños, el número de eventos, 127 que nacieron niños. El siguiente número de ensayos totales serían 152. Dejamos el nivel de confianza al 95% y damos a aceptar. Ok. Tenemos los 152 eventos. Tenemos 127 que fueron exitosos, de 127 niños. Y aquí tenemos el intervalo de confianza, que es de 0,76, sería el 76%, está aquí, hasta 89%, ¿no? Sería nuestro rango, nuestro intervalo de confianza. El inciso C, calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95. ¿Okay? Vamos a calcular el margen de error yendo a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación.
dejamos igual, proporción binomial. Aquí en el 0.90 nos está diciendo que es el 0.95. Nos está diciendo que calcula margen de error, ok. Aquí vamos a regir, aquí para poder poner el tamaño total de la muestra tenemos que escoger estimar el margen de error, que serían 152 dB. Opciones, intervalo de confianza del 95 y damos a aceptar. Aquí nos da los dos límites. Que serían 0.047 y 0.028. Aquí lo tenemos mal. Vamos a corregir 0.047 y 0.028. Este sería el margen de error, ¿no? Con los límites inferior y los límites superior. Vamos a corroborar que todo esté bien. El nivel de confianza de 95. Ok, aquí ya sé por qué me equivoqué. Aquí es al 83.5%. Al 83.5, no al 90. Por eso fue que me dio diferente. Sí tenía bien el resultado. Sería 0.068. Estaba correcto. 0.068. Y el superior 0.055. No tenía bien. Ese fue mi error. Que el valor de la planificación, la proporción, había puesto 90. Ok, continuamos con el siguiente. Calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Será lo mismo del pasado. Aquí la proporción del 85%, margen de error del 2%, tenemos que elegir el contrario, y nivel de confianza del 99%. Vamos en opciones y seleccionamos 99. Aceptar. Y nos da un total de 2.327 nacimientos que están aquí. Tendría que haber 2.327 nacimientos para poder obtener el margen de error del 2% y no como lo tenemos acá, que sería del 6% y del 5%, ¿no? Ok, continuamos con la siguiente, que ya sería el siguiente subtema, el 7.3. Estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Ok, los objetivos serían entender que la media muestral X sesgada es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. 3. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Ok, aquí tenemos que estimar una media poblacional. En el tema pasado ya por lo regular no nos estaba dando. Definiciones. La media muestral X sesgada es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Y pasamos a lo que es el primer ejemplo o el primer ejercicio, que dice pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. N es igual a 40 y X sesgada o la media muestral es igual a 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Pasamos al inciso A, que dice calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres.
Aquí la respuesta, pues, como lo había mencionado en la definición anterior, la mejor estimación puntual sería la media muestral, la de X sesgada, que sería 172.55 libras. Esa sería la respuesta del inciso A. Pasamos al inciso B, que dice construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Aquí tenemos que construir un intervalo de confianza muy parecido a lo que hicimos en el subtema anterior. Aquí tenemos que ir a estadísticas básicas, pero en vez de irnos a proporción, damos Z de una muestra. Aquí podemos elegir datos de una columna, pero como no tenemos nada, vamos a elegir datos resumidos para ingresar los datos nosotros mismos. Ok. El tamaño de la muestra serían 40. Nos está pidiendo la media de la muestra, sería 132.55. La desviación estándar que nos está dando es de 26 libras. Lo vamos a realizar prueba de hipótesis y aquí dejamos el nivel de confianza del 95%, ¿no? Que es lo que nos está pidiendo. Construir un intervalo de confianza del 95%. Vamos a aceptar. Ok. Aquí ya tenemos el primer resultado con la media, el total de la muestra y la desviación estándar. Sería de 164,49 hasta 180,61, ¿no? Ese sería el rango de nuestro intervalo de confianza para el peso medio de todos los hombres. Pasamos al inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es 26 a un nivel de confianza del 95%. También sería muy parecido, ¿no? a lo que hemos estado haciendo. Vamos a calcular lo que es el margen de error, yendo a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, y luego el tamaño de la muestra para estimación. Ok, aquí en proporción binomial, vamos a cambiarlo por la media. Aquí en desviación estándar, nos está dando que la desviación estándar es de 26. Margen de error del 5%. Tiene que estar aquí, estimar tamaño de la muestra. Si nos pidieran el tamaño de la muestra, estaríamos estimar márgenes de error. Y nos están diciendo que a un nivel de confianza del 95%. Tenemos el 95%. Y damos a aceptar y aceptar. Ok. Ok, aquí al parecer algo hice mal. Ok, lo que aquí es 0.26. 0,26. No debe de ser mayor a 1. Aceptar. Y aquí están los 107. Y como lo comenté, aquí le había puesto el 26 entero. Pero no tiene que ser mayor a 1. Tiene que ser entre 0 y 1 los valores que ingresamos. Y en vez de 26 será 0,26. Aquí están los 107. Resultado de 107, que es el que tenemos acá. Que ese tendría que ser el tamaño de la muestra, de 107. Acá la tenemos de 40, el problema nos está dando de 40. Esto tiene que ser 107 para poder tener un margen de error del 5% y no del que teníamos. Pasamos al siguiente ejercicio de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral de X sesgada es igual a 4.63. La desviación estándar poblacional de los conteos de glóbulos rojos es de la desviación estándar 0.54. Es muy parecido a la ejercicio anterior. El inciso A, aquí se puso de notas A, vamos a dejarlos como A, B y C. El inciso A nos pide que calculemos la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos.
Y como en el problema anterior, no hay una mejor estimación puntual que, que la media muestral, que sería de 4.63, que la tenemos aquí y la tenemos acá. Pasamos al inciso B. Construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Igual, vamos a dar control E. Bueno, no fue lo último que hicimos. Vamos a estadísticas básicas y Z de una muestra. En datos resumidos tenemos que son 50 adultos. Tenemos una media muestral de 4.63 y tenemos una adición estándar de 0.54. Nos está diciendo un intervalo de confianza del 99%. Vamos a aceptar. Ok. Aquí lo que nos arroja el resultado, tenemos el total de la muestra, tenemos la media, la división estándar, y aquí tenemos nuestro intervalo de confianza que va de 4.43, como lo tenemos aquí, hasta 4.82, que es lo que tenemos acá. Ese sería nuestro intervalo de confianza, tomando en cuenta el 99%. El inciso C dice: calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es de 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Ok, pasamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Aquí lo dejamos igual en media. Nuestra desviación estándar es de 0.54. El margen de error que nos están dando es del 0.25. Y nuestro nivel de confianza es del 99. Y damos a aceptar. Ok. Vamos por acá, nos da 35, que sería aquí 35, ¿no? Si nos da igual, los datos que ingresamos fueron correctos. Y el tamaño, entonces, 35, el tamaño de la muestra. Acá el tamaño de la muestra es de 50, tendría que ser de 35 para obtener un margen de error del 0.25%. ¿Ok? Continuamos con la siguiente diapositiva y el siguiente subtema. Estimación, el 7.4 sería estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. Empezamos con algunas definiciones. Cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral X sesgada es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de student desarrollada por William Gossett de 1876 to 1937. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó el seudónimo de Student. Ok, continuamos con la siguiente diapositiva. Nos dice: el número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe de ser 800. Así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a n-1.
La distribución T de student es diferente para distintos tamaños de la muestra. Voy a prender un poquito el foco, ya que no se mira muy bien ya. A ver, no se está viendo muy bien. Vamos un poquito más por acá. Ok. Ahí está. Ok, nos dice que la distribución T de student es diferente para distintos tamaños de la muestra. La distribución T de student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad, con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. A ver si está grabando. Sí, todo está grabando. El punto 3 dice la distribución T de student tiene una media de T es igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La desviación estándar de la distribución T de student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T de student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones Z y T. Utilice la distribución normal Z cuando la desviación estándar conocida y población distribuida normalmente, o cuando la distribución estándar conocida y n son mayor a 30. Utilice la distribución normal T cuando la distribución estándar es desconocida y la población distribuida normalmente, o cuando la distribución estándar es desconocida y n es mayor a 30. Okay. Continuamos. Continuamos ya con el primer ejercicio. Dice, ejemplo, peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Ese es el problema de inciso A. El problema de inciso B, construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Y el inciso C, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es 13.65 libras a un nivel de confianza de 95. Ok, aquí tenemos el inciso A de que nos está pidiendo calcular la mejor estimación puntual. Aquí el problema no nos lo está dando como lo hizo en el subtema anterior. Entonces que para poderlo calcular, de una vez también podemos hacerlo al mismo tiempo para obtener el resultado del inciso B, que es el intervalo de confianza del límite inferior y el límite superior. Para eso tenemos que ir a mitad, tenemos que cerrar donde habíamos estado haciendo los ejercicios anteriores, ya que tenemos los datos capturados aquí en un archivo de Minitab. Ok, aquí es de peso basuras, peso de basura. Tenemos en total 62 datos. Estos pesos son pesos en libras. Ok, vamos a calcular al mismo tiempo lo que es el intervalo de confianza y la estimación puntual o la media. Para eso nos vamos a lo que son estadísticas, estadísticas básicas, y como no tenemos la media, vamos a hacerlo ahora T de una muestra con el valor T como lo habíamos dicho aquí en estas definiciones, ¿no? Aquí está, utilicen la distribución normal T cuando la versión estándar sea desconocida. Ok, aquí en datos resumidos esto no lo vamos a ocupar, ya que tenemos nuestra columna con valores. Vamos a dar clic aquí y seleccionar la columna. No vamos a realizar prueba de hipótesis y el nivel de confianza lo dejamos al 95 y damos a aceptar. Ok, aquí tenemos el total de los datos y nos da lo que es la media de 27.44, que es la que tenemos aquí, ¿no? Nuestra media. Ya tenemos la respuesta del primer problema
Ahora sigue el inciso B. Tenemos nuestra desviación estándar de 12.46 y tenemos el error estándar de la media de 1,58. Aquí tenemos nuestro límite superior en el intervalo de confianza, que es de 24.28 a 30.60. Que está aquí, 24.28 a 30.60, que sería el límite inferior al límite superior, ¿no? Ok, pasamos al inciso C. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza de 95. Aquí nos están dando lo que son los datos. Vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación. Ok, aquí dejamos lo que es la media. Vamos a colocar lo que es nuestra desviación estándar. Sería 13.65. 13,65. Nos están diciendo que para un margen de error del 3%, lo dejamos igual. Estimar tamaños de la muestra. Si nos dieran el tamaño de la muestra, tendría que ser aquí estimar margen de error. Entonces sería del 3%, 0,03. Y nuestro nivel de confianza que nos están dando es al 95%. Lo dejamos igual y damos a aceptar. Ok. El tamaño de la muestra es de 82. Aquí creo que también me equivoqué. 0,13. 65. Aquí está el 82. Aquí está el 82 y 82 tendría que ser el tamaño de la muestra. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio de pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Ok, calcule la mejor estimación puntual, en inciso A, del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Habíamos dicho que cuál es la mejor estimación puntual, sería la media de la X sesgada que tenemos aquí, que sería de 3.103 gramos. Que dan gramos. Esa es la mejor estimación. Vamos a lo que es a calcular nuestro intervalo de confianza. Aquí no tenemos datos capturados. ¿Por qué? Porque nos están dando lo que es la media y la desviación estándar. Aquí lo que tenemos que hacer es calcularlo ya con los datos que tenemos. Solamente tenemos que ingresar, pero con datos resumidos, ya que nos están dando todo. Nuestro tamaño de la muestra es de 186 bebés, nuestra media de 3.103 y la desviación estándar de 696. Ya tenemos todo lleno por default, ya que ya habíamos realizado este ejercicio a un nivel de confianza del 95%. Vamos a aceptar. Y como se podrán dar cuenta, aquí también automáticamente nos da la media, que será 3.103, que es lo que tenemos acá, ¿no? Que es la mejor estimación puntual. El rango sería de 3.002,3 hasta 3.203,7. Eso sería nuestro límite inferior y nuestro límite superior del intervalo de confianza al 95%. El inciso C nos dice: calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza de 95%. ¿Ok? Procedemos lo que es el Minitab, estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Dejamos en media nuestra desviación estándar que nos están dando es de 465 gramos. Aquí nuestro error estándar era de 51, mire. Tenemos aquí en el pasado, nos había dado un error de 51.0. Aquí nos están diciendo el problema que hay que calcular el error al 10%. Nuestra erosión estándar dijimos que era de 465, 0.465, y nuestro margen de error del 10%. 0,10 a un nivel de confianza del 95%. Lo dejamos por default y damos a aceptar.
Ok, aquí es cierto, aquí estaba mal, no le había puesto punto. El tamaño de la muestra tiene que ser de 86. El margen de error del 0.10%. 86. Aquí, y es lógico, ya que aquí el tamaño de la muestra es de 186 bebés, y recordemos que cuando calculamos el índice de confianza nos dio un error estándar de 51%. Obviamente tendría que ser la muestra más pequeña que lo que nos había dado acá el problema. Sería 86 en comparación del 186 que teníamos acá. Ok, pasamos al siguiente subtema, que sería el 7.5, estimación de la varianza poblacional. Empezamos con algunas definiciones. Dice: la distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n-1. ¿Okay? Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal y t de student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL es igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Seguimos con algunas definiciones. La varianza muestral S al cuadrado es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional de la desviación estándar al cuadrado. Los valores de S al cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la desviación estándar al cuadrado que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es muy grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de la desviación estándar razonablemente bueno. Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la desviación estándar. Pasamos a lo que es la siguiente diapositiva, que sería el ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Sería ya el primer ejercicio. Dice: utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. El inciso A nos pide calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. El inciso B construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y el inciso C calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error de 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Ok, a este problema ya tenemos nuestros datos capturados en Minitab. FICO es se puede decir que es una organización el cual da los puntos dependiendo del historial crediticio de cada persona en Estados Unidos. Cerramos este, que es el que veníamos estado usando, y vamos a abrir lo que es, tenemos en FICO. Tenemos que abra. Vamos a ver si está grabando. Grabando. Creo que tiene 100 calificaciones. ¿Sí? Son 100. La muestra total es de 100. Okay. El primer ejercicio, el inciso A, nos dice calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones FICO. Lo podríamos hacer mediante estadísticas gráficas, mostrar en resumen gráfico, pero también lo podemos hacer de otra manera, que es como lo vamos a hacer. Vamos a resolver el inciso A y el inciso B al mismo tiempo, ya que al calcular nuestro intervalo de confianza, automáticamente nos da el valor
de la estimación puntual de la desviación estándar. Para esto procedemos a ir a estadísticas básicas y vamos donde dice varianza. Aquí en varianza seleccionamos por default la que está. Podemos seleccionar lo que es varianza de la muestra, desviación estándar de la muestra, pero como ya tenemos datos capturados en una columna, vamos a escoger la de calificaciones. Nuestro intervalo de confianza sigue el 95% y vamos a aceptar. Aquí nuestro valor total de la muestra es 100, nuestra desviación estándar aquí la tenemos, que es de 92,2. Lo que tenemos acá, esa sería la respuesta número 1, o sería la respuesta del inciso A, 92,2, ¿no? Y tenemos la varianza de 8502 y tenemos el intervalo de confianza usando el método Bonet, y tenemos también nuestro intervalo de confianza pero usando chi cuadrada, que es lo que vamos a tomar. Vamos a tomar el método de chi cuadrada, que sería un límite inferior de 81,0 a 107,1. 81,0 que tenemos aquí hasta 107,1, nuestro límite superior del intervalo de confianza. Ok, procedemos allá al inciso C. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Ok, para obtener este resultado nos vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación. Aquí por default está la media. Vamos a seleccionar lo que es desviación estándar. Nos va a pedir la desviación estándar, que es de 75 puntos o 0,75. Nos está pidiendo el tamaño de la muestra y nos está dando el margen de error. Al darnos el margen de error, tenemos que dejar seleccionado estimar tamaño de la muestra. Si fuera al contrario y nos pidiera calcular el margen de error, por ende tendríamos que nosotros que capturar el tamaño de la muestra y tenemos que seleccionar estimar margen de error para poder poner el total de la muestra. Pero como nos está pidiendo calcular el tamaño de la muestra y nos está dando el margen de error, tenemos que dejar seleccionada estimar tamaño de muestra, que el margen de error es del 0,10%. Es de 10%, sería 0,1. El nivel de confianza es el 95%, lo dejamos por default y damos a aceptar. Ok, nuestro tamaño de la muestra tenía que ser de 140. Tamaño de la muestra tendría que ser de 140 y con esto resolvimos el inciso C. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice, consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales de consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Inciso A, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de consumo de energía. Inciso B, construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de consumo de energía. Inciso C, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, con una desviación estándar de 250 kW a un nivel de confianza del 90%. Vamos a ver si sigue grabando. Sí, va a seguir grabando. Ok. Esto es muy similar a la ejercicio anterior. Aquí para resolver el primer inciso, lo podemos hacer resolviendo también, o tratando de resolver primeramente el inciso B, para poder obtener el resultado del inciso A. Aquí ya tenemos nuestros valores capturados también en Minitab. Procedemos a cerrar este y nos vamos a mantener guardado el siguiente, que es consumo de energía. Okay. Consumo de energía, aquí ya lo tenemos. Vamos a calcular nuestro intervalo de confianza. Para esto podemos ir a estadísticas básicas y damos donde dice una varianza. Aquí ya tenemos nuestra columna capturada, que es la de consumo en kilowatts. Dejamos el 95%, que es lo que nos está pidiendo aquí, y vamos a aceptar.
Ok. Aquí el total de la muestra son 48. Revisamos. Y sí, son 48 el total de la muestra. La variación estándar es de 692, que es lo que tenemos capturado aquí. Correcto. La varianza es de 479.021. Nuestro índice de confianza por el método Bonet y nuestro índice de confianza por el método chi cuadrada, que es el que vamos a usar, de 576 a 867. 576 a 867, aquí está. Ok, ya con esto resolvimos los primeros dos incisos. Procedemos a resolver el inciso número C. Nos dice calcular el tamaño de la muestra si se desea tener un margen de error del 10%, con la versión estándar de 250 kilobytes, con un nivel de confianza de 90. Para esto pasemos a ir a lo que es estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Aquí vamos a cambiar a desviación estándar. Nuestra desviación estándar es de 2,50. Como nos están dando el margen de error, dejamos por debajo estimar tamaño de la muestra, que es lo que vamos a estimar, que es del 10%, 0,1 o 0,10. Y nuestro nivel de confianza que nos están dando es al 90%. 90. Aceptar y aceptar. Ok, el tamaño de la muestra tendría que ser de 921. Aquí está la respuesta. Si se desea tener un margen de error del 10%. Con eso resolvemos el inciso número C, ¿no? Aquí el tamaño de la muestra era de 40, lo que nos había dado el problema, los datos capturados, que era acá arriba. El tamaño de la muestra aquí está, son 48, eran 48 datos los que teníamos. Y aquí para poder obtener un margen de error del 10% se necesitaría 921, mucho más de lo que teníamos aquí, ¿no? Ok, procedemos a cerrar el militar y seguimos con las diapositivas. Entramos en lo que es el capítulo 8, prueba de hipótesis. Dice el subtema 8.2 o el subcapítulo, fundamentos de la prueba de hipótesis. Empezamos con algunas definiciones, ¿no? Ok, en estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula, denotada con H subíndice 0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. H subíndice 0 es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H subíndice 1 o H subíndice A, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que, de alguna manera, difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear algunos de estos símbolos: menor, mayor, o bien diferente. H subíndice 1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Ok, métodos de pruebas de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con A, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. El valor P o valor de probabilidad
es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan externo como el que representa a los demás datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Okay. Pasamos a la siguiente diapositiva. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado con alfa es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Ahí se puede como que malinterpretar, ¿no? Y hacernos bolas al rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera o viceversa. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. El valor P o valor P de la probabilidad es la probabilidad de tener un valor estadístico de prueba que sea menos tan externo. Pasamos a lo que es la siguiente tablita. Dice tipo de pruebas de hipótesis. El primer punto dice prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones, colas, extremas bajo la curva. En el izquierdo, en la gráfica, dice signo usado en H su índice 1, diferente, donde están las dos colas sombreadas, tanto la de izquierda como la de derecha. La siguiente dice prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región cola, extremo izquierda bajo la curva, que es aquí. El signo usado en H subíndice 1 con el signo usado de menor, que es cuando se encuentra sombreado del lado izquierdo, va el área bajo la curva. Y la prueba de cola derecha, la región crítica se encuentra en la región extrema derecha bajo la curva, que es signo usado en H subíndice 1 con el signo mayor, que es del lado derecho de la cola, es lo que está sombreado aquí. Okay. Continuamos. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. Se rechaza la hipótesis nula, número 1, o número 2, no se rechaza la hipótesis nula. También tenemos el valor del método de P, método de valor P. Si el valor P es menor o igual a alfa o el nivel de significancia, rechace la hipótesis nula. Si el valor P es mayor a alfa o nivel de significancia, no rechace la hipótesis nula. Siendo que alfa o nivel de significancia, recordemos que es A1, que sería 100, y nuestro valor de P sería el 95% del nivel de confianza, ¿no? Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones, la decisión puede basarse en intervalos de confianza. Aquí tenemos lo que es esta tablita. Vamos a hacer un poquito más zoom. Dice, inicio. La afirmación original contiene la condición de igualdad. Si sí la contiene, entonces nos hacemos las preguntas de que si se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza. Esto en base a la afirmación original, que si contiene la condición de igualdad. Si sí se rechaza la hipótesis nula, entonces existe evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación original. Es cuando si la afirmación original contiene la condición de igualdad y aún así nosotros la rechazamos, la hipótesis nula, entonces quiere decir que existe evidencia suficiente que justifica el rechazo. De lo contrario, si no rechazamos la hipótesis nula,
quiere decir de que no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación original. Ok, y si la afirmación original no contiene la condición de igualdad y se rechaza, entonces quiere decir que los datos muestrales sustentan la afirmación original. Y si no rechazamos la hipótesis nula, quiere decir de que no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original. Hay dos maneras. Cuando la afirmación original contiene la condición de la igualdad, sí. Si rechazamos es porque existe evidencia suficiente, y cuando no rechazamos quiere decir de que no existe evidencia suficiente. Y cuando la afirmación original no contiene la condición de la igualdad y la rechazamos, quiere decir que los datos muestrales sustentan la afirmación original. Y si no rechazamos la hipótesis nula, quiere decir de que no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original. ¿Ok? Minimizamos y continuamos. Errores en las pruebas de hipótesis. Tenemos el error tipo 1, que es el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Aquí es cuando rechazamos la hipótesis nula y es verdadera. Tenemos el error tipo 2, el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. Aquí es viceversa, es cuando no rechazamos una hipótesis y esta es falsa. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa del valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Continuamos con el subtema 8.3, que es prueba de una afirmación respecto de una proporción. ¿Okay? Aquí tenemos el objetivo, que es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. ¿Okay? Pasamos a lo que es al primer ejemplo, primer ejercicio, que dice ejemplo, bombas de gasolina. Dice, cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Okay, para esto vamos a militar. Vamos a ir a lo que es a estadísticas básicas y a una proporción. Okay. Aquí el problema más que nada nos está pidiendo utilizar un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación. Vamos a afirmar de que menos del 20% de las bombas de gasolina en la ciudad son imprecisas, ya que de las examinadas fueron 1299 y 5686 eran precisas. Vamos a hacer la suma para ver cuántas bombas son en total. 1299 más 5686 eran 6985. Ok, estando en militar lo podemos hacer de dos maneras. Dice una o más muestras cada una de las columnas. Aquí podemos seleccionar columnas o ingresamos nosotros los valores de datos resumidos, que es lo que vamos a hacer. Número de eventos son el total de las bombas imprecisas, que fueron 1299. El número de ensayos es el total de la muestra, que es lo que sumamos ahorita, que serían 6985. Aquí realizar la prueba de hipótesis, proporción hipotética, que sería la afirmación de que el 20% menos, 0,20. En opciones, vamos a poner nuestro nivel de confianza.
Aquí nos están dando nivel de significancia de 0.01, que el porcentaje sería el 1%, que acuérdense que sería 1 o el 100 menos el nivel de significancia, que sería 100 menos 1, que es el 1% de esto, sería el 99. Entonces nuestro nivel de confianza sería el 99. Aquí proporción, diferencia de la porción hipotética, no tiene que ser menor, porque estamos buscando que sea menor al 20% de la afirmación. Dejamos en exacta, aceptar y aceptar. Ok. Aquí nos está diciendo, nos está dando el total de n, el total de eventos, el total del ensayo. Los eventos fueron 1299. La muestra de P es de 0,1859 con un límite superior del 99% de nivel de significancia, que sería del 19.70%. La prueba sería hipótesis nula. La hipótesis nula es cuando P es igual a 0,2 o al 20%, y la hipótesis alterna sería cuando P es menor al 20%, ¿no? Aquí tenemos el valor de P, que sería de 0.002. Aquí nos están dando el nivel de significancia del 0.01. O sea, el valor de P es de 0.002, es menor a nuestro nivel de significancia. O sea que en la hipótesis nula tenemos las pruebas suficientes para decir de que P no es igual a 0.2. O sea, es diferente. Y podemos afirmar nuestra hipótesis alterna, que nos dice que el valor de P es menor a nuestro nivel de significancia. Con esto podemos afirmar de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas, ya que nuestro valor de P es menor al nivel de significancia y no es igual, como lo marca aquí en la hipótesis nula. Pasamos al siguiente ejercicio, que dice ejercicio detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Ok, aquí nos está diciendo de que para el detector de mentiras dice que los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Dice, aquí nos pide utilizar un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Ok, procedemos igual a ir a Minitab, estadísticas básicas y a una proporción. Aquí en datos resumidos, en el número de los eventos, me está diciendo que sean con resultados correctos. Vamos a someter la prueba a la afirmación de que ese tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Sería 74. Y en total son 98 ensayos. Nuestra proporción hipotética dice que es el 80% o el 0,80. En opciones me están dando un nivel de significancia del 0.5 o 5%, que si restamos 100 menos el 5% nos da un nivel de significancia del 95%. Borramos y ponemos 95. Dejamos igual, proporción menor a la proporción hipotética, ya que nos está diciendo de que sean correctos en menos. Al decir menos, vamos a buscar lo que está del lado izquierdo o lo de abajo, en menos del 80% de las veces. Dejamos en exacta, damos a aceptar y aceptar. Ok. Aquí tenemos ya nuestro valor de n, el número total de la muestra, que es 98. Tenemos 74 eventos correctos
tenemos la muestra de P que es de 0.755. Tenemos el límite superior del 95% para P que es del 82.50%. Nuestra hipótesis nula nos dice que P es igual a 0,8 y la hipótesis alterna nos dice de que P es menor a 0,8 o al 80%. Aquí nos está dando el valor de P que es de 0,162. 0,162 y entonces nos está diciendo de que el valor de P es mayor. El valor de P es mayor hacia el nivel de significancia. Y con esto podemos decir y podemos rechazar la hipótesis nula donde P no es igual a 0,8 y podemos confirmar la hipótesis alterna donde P es menor a 0,8, ya que P vale 0,162 y es mayor al nivel de significancia de 0,05. Procedemos a la siguiente diapositiva que dice prueba de una afirmación. El 8.4 sería ya el subtema 8.4, prueba de una afirmación respecto a una media de desviación estándar conocida. ¿Okay? El objetivo, someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: conocimiento de la desviación estándar, tamaño de la muestra de n mayor a 30 y tamaño de la muestra de n menor a 30, si los datos cumplen con la condición de normalidad. Pasamos a la siguiente diapositiva y es el ejemplo. Vamos a ver si está grabando. ¿Sí? Dice, ejemplo, barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. N es igual a 40, que es el total de la muestra, y la media muestral es de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso de la M0404 de la National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor P. Esto vamos a seguir a mitad. Vamos a seguir haciéndolo aquí para no estar cerrando y abriendo. Vamos a estadísticas básicas y Z de una muestra. Aquí vamos a ver en datos resumidos ya qué es lo que vamos a capturar. El tamaño de la muestra es de 40. Nuestra media de la muestra, la media muestral 172.55. La desviación estándar conocida es de 26 libras. Vamos a realizarle la prueba de hipótesis, la media hipotética. Nos está diciendo que el peso medio mayor de 166.3. En opciones vamos a poner nuestro nivel de confianza. Nos están dando el nivel de significancia, que es el 0,05. Entonces es 1 menos 0,05 es el 95% que ya tenemos, y nuestra medida va a ser mayor a la media hipotética. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, aquí nos está diciendo utilizar estos resultados para someter la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor. ¿Okay? Por eso es que va a ir mayor a la media hipotética. Vamos a clic en aceptar y en aceptar. ¿Okay? Aquí nos arrojó ya el resultado. Aquí nos dice, ok, el n es igual a 40, total de la muestra, nuestra media es de 172.55, el error estándar de la media de 4,11 y el límite inferior del 95% es de 165,79. Tenemos nuestra hipótesis nula que nos dice que donde P va a ser igual
a 166,3 y nuestra hipótesis alterna donde P va a ser mayor a 166,3. Tenemos el valor de P que es de 0,064. 0,064 es mayor a 0,05 y al ser mayor, entonces decimos de que no tenemos las pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula y por ende también no podemos aceptar lo que es la hipótesis alterna donde dice que, que el peso medio mayor es mayor, o aceptar la afirmación de donde dice que el peso medio mayor es mayor a 166,3, ¿no? Si P hubiera sido menor, entonces sí pudiéramos aceptar posiblemente la hipótesis alterna o haber rechazado la hipótesis nula, pero aquí no tenemos las pruebas suficientes para rechazarla, ni la hipótesis nula ni la hipótesis alterna, así que por ende no podemos afirmar que los hombres tienen un peso medio mayor que 166,3 libras. Pasamos al que sigue. Ejercicio de latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Ok, vamos a ver si estamos grabando. Sí, aún sigue grabando. Ok, entonces procedemos a ir a Minitab. Vamos a estadísticas básicas y a Z de una muestra. Aquí tenemos capturados los datos del ejercicio anterior. Vamos a llenarlos con el nuevo. Dice que es una prueba aleatoria de 36 latas. El total de la muestra es de 36. Nuestra media de la muestra es de 12.19. Nuestra desviación estándar conocida es de 0,11. Y la prueba de hipótesis, la media hipotética, nos dice que es de 12 onzas. Nos está diciendo que utiliza un nivel de eficacia para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12, como se afirma en la etiqueta. ¿Okay? Aquí tenemos que ir a opciones y que sea diferente. Aceptar y aceptar. ¿Ok? Aquí nos da, tenemos 36 datos de nuestra muestra, la media es de 12,19, tenemos un error estándar de la media de 0,018 y nuestro límite inferior de el intervalo de confianza es de 12.15 y nuestro límite superior es de 12.22 al 95% de intervalo de confianza. La hipótesis nula nos dice de que P va a ser igual a 12 y la hipótesis alterna de que P es diferente de 12. O es igual o es diferente, ¿no? Nos está dando el valor de P de 0,000 y P es menor a 0,001. Entonces podemos ya como es menor, aquí podemos rechazar de que es igual. Podemos rechazar la hipótesis nula donde dice que P es igual a 12. Y podemos aceptar la hipótesis alterna donde dice que es diferente de 12, ¿no? Entonces, aquí en este problema, la respuesta sería de que las Coca-Colas tienen una media de 12 onzas, ¿no? Como se afirma en la etiqueta, podemos suponer, ya sea que sea de 12.19 onzas, como lo marca aquí al principio, o de 12.01, de 12.99, está dentro del rango, ¿no? La media va a ser de 12 onzas. Podemos afirmarlo ya que el valor de P es menor a 0.01 del nivel de significancia que aparece aquí. Pasamos al 8.5, prueba de una afirmación respecto de una media de desviación estándar desconocida. Objetivo es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional
cuando no se conoce la desviación estándar mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: tamaño de la muestra, n mayor a 30, tamaño de la muestra, n menor a 30, si los datos cumplen con la condición de normalidad. Ejemplo, exceso de velocidad en California. Pasamos al ejercicio primero. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora, según datos de SIGALERT. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida en millas por hora. ¿Ok? Eso vamos a meditar. Estadísticas básicas. Y vamos a ir a T de student de una muestra. Esto porque no conocemos la desviación estándar. La que tenemos solamente es muestral, no es conocida. Aquí podemos agarrar datos de una columna, en dado caso de que tuviéramos datos insertados aquí, pero como no tenemos, vamos a ir a datos sumarizados o datos resumidos. Nuestro tamaño de la muestra me dice que son de 40 velocidades. Nuestra media es de 68.4 y nuestra desviación estándar muestral es de 5,7. Activamos para realizar la prueba de hipótesis y nuestra media hipotética es de 65, que esto sería el valor de nuestra hipótesis nula, 65. Nuestra hipótesis alterna sería mayor a 65. Aquí nos dice ya que nos está pidiendo la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor. Esa sería nuestra hipótesis alterna. 65 la hipótesis es la igualdad de la hipótesis nula y la hipótesis alterna sería mayor a 65. Nuestra cola derecha. Nuestro nivel de confianza es del 95%, ya que el nivel de significancia es del 0.05 o del 5%. Sumados los dos, 5% más el 95% de nivel de confianza nos da el 100%. Vamos a aceptar. Y aquí nos da lo que es el resultado. Tenemos nuestro total de elementos 40, nuestra medida de 68.4, una desviación estándar de 5,7, el error estándar de la media de 0,901. Tenemos nuestro límite inferior de nuestro intervalo de confianza del 66.88%. Aquí la hipótesis nula nos está diciendo de que va a ser igual a 65 y la hipótesis alterna nos está diciendo que va a ser mayor a 65. Nuestro valor de P, que es lo más importante y es lo que estamos buscando, es de 0,000. Por ende, es menor a 0,05, que es el nivel de significancia. Con esto podemos tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula, donde nos dice que es igual a 65, y podemos aceptar nuestra hipótesis alterna, donde dice que es mayor a 65, ¿no? Entonces aquí podemos afirmar de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Pasamos al siguiente ejercicio, que dice ejercicio de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una emisión estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalente de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Igual, vamos a lo mismo, estadística básica, si te dé una muestra de 32 automóviles, sería el total de nuestra muestra. Nuestra media de 7.78 y una desviación estándar muestral de 1.08. Nuestra media hipotética nos dice que va a ser menor a 8.5 toneladas, pero esto que estamos metiendo aquí es la hipótesis nula. La hipótesis nula va a ser igual a 8.5. Nuestro nivel de significancia
es de 0,05, dejamos igual de confianza ya que sumado los dos nos dan el 100, pero aquí nos está diciendo que va a ser menor. Nos está pidiendo la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases invernadero menor de 8.5 toneladas. ¿Okay? Sería nuestra cola izquierda. Vamos a aceptar. Aquí nos da ya las respuestas. Nuestro N es el total de la muestra, nuestra media de 7.78, una desviación estándar de 1,080, el error estándar de la media de 0,191 y el límite superior del 95% del intervalo de confianza de 8,104. Aquí tenemos nuestra hipótesis nula donde dice que va a ser igual a 8,5 y la alterna donde nos dice que va a ser menor a 8.5. Nuestro valor de P, que es lo más importante, es de 0,000, el cual por ende y por lógica es menor a nuestro nivel de significancia de 0,05. Con esto podemos tomar la decisión y rechazar la hipótesis nula que marca que es igual a 8.5 y podemos aceptar la hipótesis alterna que dice que es menor a 8.5. Con esto podemos afirmar la prueba que dice que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Con esto lo aceptamos. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es el 8.6, prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. Dice, objetivo, someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional, utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos, la muestra es aleatoria simple. La población tiene una distribución normal. Pasamos al ejemplo, pulso de hombres, una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. ¿Okay? Vamos a ir a Minitab, aquí donde hemos estado trabajando, estadísticas básicas. Y a una varianza. Aquí una masa muestras, cada una de la columna. Vamos a seleccionar la desviación estándar de la muestra, ya que ya la tenemos. El tamaño de la muestra son los 40 hombres. La desviación estándar que nos están dando es de 11.3 latidos, 11,3. La prueba de hipótesis es igual, la desviación estándar hipotética, que es de 10 latidos por minuto, que sería la hipótesis nula igual a 10. En opciones, nuestro nivel de confianza va a ser igual al nivel de confianza más el nivel de significancia tiene que dar 1. Aquí es 0.05, acá tiene que ser 95. La suma de los dos tiene que dar 100. Aquí el problema nos está diciendo someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor. Como va a ser mayor, tenemos que escoger el signo de mayor. Aceptar y aceptar. ¿Ok? Aquí ya tenemos nuestros datos. Nuestro valor de n o total de la muestra son 40, una desviación estándar de 11,3. Tenemos una varianza de 128, un límite inferior de 95% para la desviación usando H cuadrada. La hipótesis nula nos dice que la desviación estándar va a ser igual a 10 y la hipótesis alterna nos dice que la desviación estándar va a ser mayor de 10. ¿Ok? Aquí la estadística de prueba dice, nos da la estadística de prueba de 49.80 y nos da el valor de P, que es de 0,115. Acá tenemos acá tenemos el nivel de significancia de 0,05 y aquí el valor de P de 0,115. O sea, el valor de P es mayor a 0,05 del nivel de significancia. Con esto podemos rechazar o podemos decir de que no tenemos las pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula
y por ende tampoco podemos aceptar lo que es la hipótesis alterna, ya que nuestro valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia, ¿no? No tenemos las pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula donde dice que la desviación estándar es igual a 10 y por ende no podemos aceptar una hipótesis alterna. Pasamos al siguiente problema. Dice, los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. ¿Ok? Ok. Aquí va a ser al contrario. Vamos a irnos a estadísticas básicas y una varianza. Vamos a corregir los datos que tenemos aquí. Son 27 calificaciones, 27 total de la muestra. De esas 27 calificaciones, tiene una desviación estándar de 9.3. De esas 27. La desviación estándar hipotética es de 14.1. En las opciones, acá tenemos un nivel de significancia de 0.01, por ende tiene que ser de 99% el nivel de confianza para que dé 1. Nos está pidiendo someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación. O sea, va a ser menor, tiene que ser menor. Va con el signo de menor, aceptar y aceptar. ¿Ok? Aquí nos arroja el resultado de nuestro tamaño de la muestra de 27. Una desviación estándar de 9.30, una varianza de 86,5. Tenemos un límite superior de 99% para la desviación estándar usando la chi cuadrada, que es 13,58. Tenemos la hipótesis nula de la desviación estándar de 14.1 y la hipótesis alterna de la desviación estándar menor de 14.1, ¿no? Tenemos el valor de P, que es lo más importante, de 0,006, que es menor de 0,01. ¿Okay? Acá tenemos milésimas, acá tenemos centésimas. ¿Okay? Entonces, como P es menor que nuestro nivel de significancia, aquí podemos rechazar la hipótesis nula que nos dice que la desviación estándar es igual a 14.1 y podemos aceptar la hipótesis alterna donde nos dice que la desviación estándar es menor a 14.1. Así que la respuesta a este problema, podemos afirmar de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Aquí sí afirmamos. Bueno, con esto sería todo de esta primera parte. En otro video estaré subiendo lo que es lo del proyecto, ya que este video se extendió mucho, lleva 1 hora y media, para que no sea tan pesada la subida a YouTube. Muchas gracias.